Vamos a hablar a continuación de dapagliflozina en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca y un metaanálisis de los SGLT2 en pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Este mismo trabajo fue publicado de manera conjunta en el Circulation en noviembre de 2025 por los siguientes autores y a continuación realizaremos la lectura crítica del mismo. En primer lugar, el tipo de estudio y la jerarquía de evidencia es un ensayo clínico aleatorizado con el nombre que vemos en pantalla, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo, con pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca. Y en el mismo trabajo se publica un metaanálisis preespecificado definido antes de conocer los resultados del ensayo clínico, que integra todos los ensayos clínicos disponibles de inicio en la hospitalización de ISGLT2. Cuando vamos a la jerarquía de la evidencia vemos como tanto el ensayo clínico se encuentra muy alto y en el nivel superior el metaanálisis. Por tanto, podemos decir que es el nivel más alto de evidencia, reforzando la solidez de los resultados. En cuanto a la pregunta pico, los pacientes son pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, bien de novo o crónica descompensada, independientemente de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. El grupo de intervención es la toma de dapagliflozina 10 miligramos una vez al día, que se realizó durante el ingreso hospitalario, y se compara con un grupo placebo, que sería el tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca. En cuanto al outcome principal, el outcome evaluado fue la muerte cardiovascular o empeoramiento por insuficiencia cardíaca en los primeros 60 días. Por tanto, podemos decir que es una pregunta correctamente elaborada y bien definida. Pasamos a valorar la validez interna de este trabajo. Como buen ensayo clínico aleatorizado, tiene una validez interna muy buena, es un diseño muy robusto, con un bajo riesgo de sesgo. ¿Cómo se consigue esto? Pues siendo que es un aleatorizado, que la aleatorización fue centralizada y estratificada, doble ciego, con una adjudicación de eventos por comité independiente y un análisis por intención de tratar. Y luego, en global el resultado, las pérdidas reales fueron mínimas. En cuanto a la relevancia de resultados, los resultados se basan en endpoints clínicamente relevantes, como serían la muerte cardiovascular, empeoramiento de insuficiencia cardíaca, mortalidad total y el empeoramiento de insuficiencia cardíaca de forma aislada. Ello son lo que llamamos endpoints duros y refuerzan la importancia clínica, aunque el endpoint primario, como vemos, no alcanzó la significación estadística. El outcome primario del combinado de muerte y empeoramiento de insuficiencia cardíaca quedó neutral, con un intervalo de confianza amplio, y no obstante el segundo endpoint, que sería la mortalidad total, sí que mostró un intervalo de confianza que nuevamente toca el 1, es decir, la no significación, pero ya queda más en el límite de lo que sería clínicamente relevante, aunque nuevamente es límite. Y por ello, en las gráficas que muestro a continuación, que son las publicadas en el ensayo, vemos como las curvas se solapan para el endpoint combinado y para los endpoints secundarios, siendo la de abajo a la derecha, con la letra D, la de mortalidad por todas las causas, que las curvas sí que parece que se quieren distinguir más, aunque lo dicho, pues roza la no significación. En cuanto al rigor metodológico, los intervalos de confianza son amplios, cruzan la unidad y ello indica incertidumbre, probablemente por la baja tasa de eventos, aunque la interpretación no se basa solo en el valor de P, sino en la magnitud y la dirección del efecto, especialmente en términos de mortalidad. Se utilizaron métodos estadísticos apropiados de un ensayo clínico aleatorizado, con un tiempo a evento y modelos de regresión de Cox, y se realiza análisis de sensibilidad y evaluaciones por subgrupos preespecificados. En global podemos decir que la metodología es sólida y que la precisión está limitada por el bajo número de eventos de ambos grupos. Pasamos a valorar la validez externa y en este punto sí que quería resaltar que el trabajo tiene una validez externa muy alta, en el sentido de que los resultados son ampliamente replicables y aplicables en nuestra práctica clínica habitual, por ser pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, en todo el espectro de insuficiencia cardíaca, tanto de novo como una descompensación en el seguimiento del paciente y en todo el rango de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y por tanto, pues engloba a toda la población de pacientes que ingresan descompensados en un entorno clínico que son hospitales terciarios, que sería similar al contexto asistencial habitual, y una disponibilidad de intervención sencilla. La dapagliflozina está disponible en los hospitales, es un fármaco bien tolerado y una vez al día y muy fácilmente utilizable durante el ingreso hospitalario. Por tanto, sí, pueden extrapolarse con confianza a la mayoría de pacientes y pensamos que tiene una validez externa muy buena. En cuanto a la consistencia con otras evidencias, aquí entraríamos a hablar de si los resultados del ensayo clínico son similares a lo que ya se ha publicado en otras ocasiones.
Y pensamos nuevamente que sí, los resultados coinciden y de hecho en el metaanálisis preespecificado con los ensayos clínicos aleatorizados disponibles hasta ese momento, hasta la publicación del ensayo del que estamos hablando, del DAPA-ACT-HF-TIM68, los dos que tenemos, que son el Empulse y el Soloist para empagliflozina y sotagliflozina, mostraban unos resultados congruentes con nuestro trabajo, como veremos ahora. Al agrupar todos estos datos, que conseguimos una N muy superior, de 3.500 pacientes más o menos, la muerte cardiovascular y el empeoramiento por insuficiencia cardíaca, el endpoint combinado, sí que alcanza una significación estadística, resultando protector el uso de dapagliflozina, y lo mismo en la mortalidad total temprana. Y no hubo heterogeneidad entre los estudios del metaanálisis. En esta figura que se encuentra en el artículo vemos el endpoint combinado en la parte superior de la muerte cardiovascular o empeoramiento de insuficiencia cardíaca. Los datos del combinado del metaanálisis es el diagrama en forma de diamante, que vemos que cae en el lado del protector y no cruza el valor de la no significación, y lo mismo con la mortalidad por todas las causas que vemos en la parte inferior. Por tanto, los resultados del ensayo clínico son coherentes con la evidencia previa y el metaanálisis integrado muestra una reducción consistente de eventos clínicos precoces y de mortalidad, con resultados concordantes entre estudios y sin heterogeneidad significativa. Por tanto, podemos decir que aunque el ensayo clínico aislado es neutral, en conjunto la evidencia muestra un beneficio claro, especialmente en términos de mortalidad. En cuanto a los sesgos y conflictos de interés, es un ensayo financiado por AstraZeneca, pero pese a esta financiación por parte de la industria, se han tomado unas medidas metodológicas que limitan de forma razonablemente este impacto sobre las conclusiones, como sería el diseño y análisis liderados por el grupo TIMI, los conflictos de interés bien declarados de forma transparente y que los eventos clínicos fueron adjudicados por un comité independiente y ciego. Y esto reduce el sesgo relacionado con el patrocinio, por supuesto. En cuanto a la discusión y las limitaciones, en la discusión los autores interpretan estos resultados del ensayo con la evidencia previa, como hemos visto en el discurso del metaanálisis. Y en cuanto a las limitaciones señaladas por los autores, destacamos el seguimiento corto de 2 meses centrado en eventos precoces, una menor tasa de eventos a la esperada, probablemente en relación a este seguimiento corto, y esto ha hecho que probablemente el trabajo pierda esa potencia estadística. Además, otro de los puntos que destacan los autores es que hay una alta proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca de novo, que estos son pacientes que tienen menor riesgo de forma basal y que esto probablemente también ha impactado en los bajos eventos de los grupos. He querido señalar unas limitaciones que no se describen en el trabajo, y es que el metaanálisis realmente incluye pocos ensayos y los endpoints no son estrictamente idénticos entre los ensayos publicados, que hay una diferencia en la duración del seguimiento de los estudios incluidos y hay una posible infraestimación del efecto en poblaciones de mayor riesgo. Probablemente esto sí que va en línea con que realmente la mayoría de insuficiencias cardíacas pues eran de novo. No obstante, en global las limitaciones están adecuadamente reconocidas y no invalidan los resultados, pero sí que condicionan la magnitud del efecto observado y deberíamos interpretarlo con cautela. En cuanto a las conclusiones del artículo, las conclusiones son coherentes con los resultados obtenidos y evitan afirmaciones exageradas. En conjunto están adecuadamente respaldadas por los datos y se formulan de manera prudente y equilibrada, acorde al nivel de evidencia disponible. Y todo ello permite resumir globalmente que la totalidad de la evidencia sugiere que iniciar ISGLT2 durante la hospitalización por insuficiencia cardíaca mejora los resultados clínicos precoces. Gracias.